¿Sí me escuchan? Bueno, Doctor, ¿sí me están escuchando? Bueno, sí, doctor, sí lo escuchamos. vamos a hablar de lo que es el glaucoma de ángulo cerrado. Ya sabemos cuáles son los métodos para explorar y llegar al diagnóstico de un paciente que tenga glaucoma, ¿sí? Y en este momento vamos a hablar de glaucoma de ángulo cerrado. Es generalmente hay 37 millones de ciegos en el mundo. De cuales las cataratas ocupan, todo aquel paciente que tiene catarata generalmente ocupa un 17.7%. El glaucoma ocupa un 4.6%. La degeneración macular asociada a la edad a todos los pacientes por arriba de 60 años ya tiene una lesión a nivel de la mácula. Los padecimientos de córnea que ya vimos, las úlceras, las deformaciones ocupan un 1.9. Los pacientes diabéticos ocupan 1.8. Entonces, el glaucoma que vamos a tratar ahorita sería el 4.6, ¿sí? Y entonces, ¿cómo clasifico yo al glaucoma? Voy a pasar a otros que están aquí. Bueno, el glaucoma lo clasificamos en glaucoma primario, glaucomas secundarios y glaucomas congénitos, en tres, ¿sí? Entonces, glaucoma primario, a su vez, lo divido en dos, que sería el glaucoma de ángulo crónico simple, glaucoma de ángulo crónico simple, que también recibe el nombre de glaucoma de ángulo abierto, cualquiera de los dos. Glaucoma de ángulo abierto o glaucoma crónico simple tiene dos nombres. Y el otro sería glaucoma de ángulo estrecho o glaucoma de ángulo cerrado. Entonces, en el glaucoma primario lo divido en dos. Glaucoma de ángulo crónico simple o abierto, glaucoma de ángulo estrecho o cerrado. En el glaucoma secundario no hay subdivisiones ni en glaucoma congénito, ¿sí? Ahora, ¿cómo voy a definir yo al glaucoma de ángulo cerrado? ¿Sí? ¿Cómo lo voy a definir? Es una enfermedad ocular que se caracteriza por aumento de la presión intraocular. Voy a encontrar degeneración del nervio óptico y daño de las fibras retinales. Esas serían las tres características. Y esas tres, el aumento de la presión, la degeneración del nervio óptico y el daño de las fibras retinales, produce defectos en el campo visual. Y esto me trae como consecuencia disminución de la visión irreversible, disminución de la visión irreversible, causándome ceguera. Eso sería la definición de glaucoma de ángulo cerrado. Ahora, hay 60 millones de personas con glaucoma en el mundo, de los cuales un cuarto corresponde a ángulo cerrado, ¿sí? No es tan frecuente como el glaucoma de ángulo abierto. Estamos hablando de glaucoma de ángulo cerrado. Se estima que 3.900.000 personas son ciegas por glaucoma GAC, glaucoma de ángulo cerrado. El 70% de estos pacientes con glaucoma de ángulo cerrado son mujeres. Entonces, el glaucoma de ángulo cerrado es frecuente en mujeres. En pacientes en los países de Latinoamérica hay aproximadamente 320.000 pacientes con glaucoma de ángulo cerrado. Entonces, su estadística es elevada, ¿no? Y acuérdense que el glaucoma de ángulo cerrado se presenta con mayor frecuencia en mujeres. Y entonces ya vimos esto, que en el glaucoma de ángulo cerrado, aquí existe una obstrucción anatómica en el ángulo iridocorneal que hace que el humor acuoso no pase.
Ya habíamos visto que el humor acuoso se produce a nivel de los procesos ciliares y que siguen una vía, como se está señalando en la flecha azul. Y esto pasa entre la cara posterior del iris y la cara anterior del cristalino, que es esto, ocupa la cámara anterior y de ahí se tiene que ir a través del ángulo iridocorneal. Y el ángulo iridocorneal se compone de la banda ciliar, espolón, línea blanca, no, banda ciliar, espolón, trabéculo y la línea blanca. Las 4 estructuras que tiene, pero aquí está cerrado. Y entonces este líquido tiene que irse hacia la cámara posterior. Y en cambio, en el glaucoma de ángulo abierto, en que todas las estructuras están presentes, pero esto se trata de una obstrucción de tipo funcional. Quiere decir que las estructuras dejan de funcionar a pesar de tener un ángulo abierto, pero cursan con aumento de la presión. Y el glaucoma más frecuente de estos dos es el de glaucoma de ángulo abierto. Esto sería la vía. Ya dijimos que se producen en los procesos ciliares, se viene, llega a la cámara y tiene, este líquido que se produce se tiene que salir a la vía trabecular, que es la principal, uveoscleral y se absorbe a través del iris. Cualquiera de esos, ¿sí? Aquí vemos el resultado. Si hay una obstrucción en el ángulo iridocorneal, pues este líquido se tiene que ir a la cámara posterior, hacia atrás, hacia la parte posterior. Y entonces esto daña al nervio óptico, que es la parte más sensible. Y la frecuencia de estos de glaucoma es de 4.6. Aquí lo vemos. Esto sería un glaucoma de ángulo abierto donde pasa líquido, mire. Pero las estructuras no son funcionales, ¿no? O sea, que se trata de estructuras, que las estructuras de drenaje deja de funcionar a pesar de tener un ángulo abierto. Eso sería acá. Y en el ángulo cerrado se sella el iris con el cristalino y lo que hace es que este líquido empuje al iris hacia la córnea y entonces tapa al ángulo iridocorneal, que es esta flechita negra que se ve aquí. Y entonces los factores de riesgo, antecedentes familiares, paciente que haya tenido familiar que tenga glaucoma, es seguro que tenga. Tiene una herencia directa, padre a hijo o madre a hija. La edad que se presenta con mayor frecuencia es entre los 55 a 60 años, fíjese, 55 a 60 años. Afecta con mayor frecuencia a mujeres, que ya lo dijimos, en pacientes hipermétropes, ahí es frecuente. Entonces, pacientes hipermétropes, sexo femenino, mayores de 55 a 60 años, herencia directa, antecedentes familiares. La raza también es frecuente, ¿no? En las razas asiáticas y oriundos del oriente, ¿no? Eso es lo más frecuente. Esos serían los factores de riesgo que tenemos que tener presente, ¿no? Ahora, características. El glaucoma de ángulo cerrado ocupa un 10% de todos los glaucomas. Características, es agudo, es una urgencia oftalmológica, es sintomático, que es muy buenísimo porque estos pacientes que empiezan a tener dolor, luego ocurren con el médico, ¿no? Para saber cuál es la causa, ¿no? Es unilateral y el mecanismo es que la raíz del iris está adosado hacia la cara posterior de la córnea y esto hace que bloquea el ángulo iridocorneal y aumenta la presión por arriba de 40. Y al aumentar la presión por arriba de los 40, te produce una lesión a nivel del nervio óptico. Esas serían las características, ¿no? Entonces, ocupa el 10% de todos los glaucomas, es agudo, es una urgencia oftalmológica, es sintomático, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que tiene manifestaciones. Unilateral, y el mecanismo es este, que la raíz se adosa a la cara posterior de la córnea. Y entonces aquí lo vemos, miren. El iris, que es el café, aquí ven que ya está pegado al cristalino. Y entonces ya está bloqueando. Esto
la misma producción del humor acuoso hace que el iris se empuje hacia la córnea, que es lo azul. Y con el tiempo, este iris se adosa hacia la cara posterior de la córnea. Y entonces, como consecuencia, tapa el ángulo irido corneal, que es este punto negro, no sé si lo ven, donde quito la señal, mire. Ahí está el ángulo. Ya dijimos que el ángulo tiene 4 estructuras, ¿sí? Ahora, factores desencadenantes. 1, la midriasis. Aquel paciente que le produzca una midriasis puede cerrar el ángulo. Aquellos pacientes que tienen miosis puede bloquear el ángulo. Que tengan una congestión del cuerpo ciliar y esa congestión hace que se produzca más humor acuoso y hay dificultad en la salida, también produce esto, ¿no? La hipersecreción del humor acuoso, la hipertensión retrocristaliana, aquellos pacientes que tienen cataratas. Los pacientes que tienen cataratas, el cristalino crece, se hincha, y entonces esto hace que se empujen las estructuras hacia la parte posterior, ¿no? Otros factores, por ejemplo, tenemos las emociones intensas. El exceso de la ingesta de líquidos es otro factor que también interviene esto, ¿no? Emociones intensas, el exceso de ingesta de líquidos también es otro factor. Y entonces llega el paciente al consultorio con un ojo rojo, con una córnea opaca, que eso me indica que hay un edema de la córnea. Y si me voy hacia adentro, veo turbio el humor acuoso y encuentro una midriasis media. En ese momento estoy diciendo, tiene usted glaucoma. ¿Sí? Ahora, vemos este paciente, tiene ojo rojo, vemos la córnea se ve ligeramente opaca, hay una midriasis. Si lo llevo a la lámpara, veo que la córnea está blanquecina. Hay un edema. También veo que también el iris, miren, esto café que es el iris, esto café es el iris, está pegado a la cara posterior de la córnea, ¿no? Y entonces aquí veo una córnea blanquecina, que eso me indica que hay edema de la córnea. Segundo, esto sería el iris, miren, café, y aquí está pegado ya, ¿sí? Entonces me está bloqueando el ángulo irido corneal. Veo otro paciente que tiene una córnea opaca, tiene una midriasis, hay sangre y hay congestión que corresponde a glaucoma. Y a este paciente, miren, generalmente veo ya una midriasis media, veo una córnea opaca, lo llevo a la lámpara de hendidura y hago un corte y veo que el iris está pegado a la córnea, ¿no? Y por eso está bloqueando. Y vemos otro paciente tardíamente que tiene 3 días y ya toda la córnea está pegada, mire. Todo el iris está pegado con la córnea. Y atrás todo el humor acuoso se ve turbio, no se ve el segmento posterior. Ahora veo el ángulo con el lente de 3 espejos para ver si hay esas estructuras. La banda ciliar, el espolón, el trabéculo y la línea blanca. Y no encuentro nada. Entonces digo que tiene un ángulo cerrado. Y le pongo el nombre glaucoma de ángulo cerrado. Este glaucoma tiene 3 periodos. El glaucoma prodómico son aquellos pacientes que tienen una presión, presentan hipertensión ligera, que les duele el ojo, que lo sienten duro y dolor, y se les quita, porque no hay dolor ni tampoco congestión, no se pone rojo, nada más hay la presión que se ve duro el ojo, ¿no? Duro, ¿sí? Y entonces tú lo ves y lo ves prácticamente normal. Está separado el iris con la córnea, ves el espacio normal y pasa desapercibido. En glaucoma subagudo, ahí las crisis son más recidivantes, más frecuentes. Ya presenta cefalea. Ya hay disminución de la agudeza visual. Ya no ven bien. Presenta halos coloreados, que ya te van a ver halos coloreados.
van a tener epífora, que van a tener, que les llora, que les curre la lágrima, va a haber edema corneal, va a haber midriasis media, la cámara anterior está estrecha y aumento de la tensión ocular, que ya va a tener por arriba de 25 o de 20. Entonces, crisis hipertensivas recidivantes, cefalea, disminución de la agudeza visual, visión de halos coloreados, epífora, edema corneal discreto, midriasis, cámara anterior estrecha y aumento de la tensión ocular. Entonces, esos serían los datos característicos para pensar en un glaucoma. Ya dijimos dos etapas, la parte prodómica y aquí tenemos la etapa subaguda. Y entonces vemos acá que ya presenta un ojo rojo, ya hay edema de la córnea, ya hay midriasis media y la cámara está turbia. Ahora vamos a hablar ya cuando ya el cuadro ya es típico, ya es característico. El dolor es violento, que no cede con analgésicos. Le puedes poner inyecciones tomados y no se le quita el dolor, fíjense, y no se le quita el dolor. Y entonces, este dolor tiene como características que si empieza del lado derecho, ojo derecho con dolor, ojo derecho con dolor, ese dolor se irradia hacia atrás. Por eso dice irradiación hemicráneo homolateral. O sea, del mismo lado a la mitad del cráneo se irradia hacia atrás. Hay vómito, hay edema corneal, hay midriasis, hay pérdida de la agudeza visual, que ya no ven y que la tensión ocular está aumentada. Entonces, este paciente llega a la Cruz Roja y llega con un dolor violento y ustedes le ponen analgésicos y le ponen su suero y le ponen inyección y no se le quita. Y el paciente te dice, me duele el ojo, doctor, me corre la mitad de para atrás, ¿sí? Que es la irradiación hemicráneo. Vomita, ¿sí? Y entonces, ante un dolor intenso y vómito, ¿qué podrías pensar tú? A ver, Rojas, García, Miguel Ángel, paciente que tiene un dolor intenso y que tiene un dolor, ponte en la cámara, que tiene y que ese dolor se irradia hacia la parte homolateral con vómito. ¿Vino o no vino? Aquí estoy, doctor. ¿Ya se ve mi cámara? No, no te ves. No se ve. ¿Y ahora, doctor? Dale, ¿qué podrías pensar? Ya le pusiste un chorro de analgésicos y que el dolor se corre hacia atrás y tiene vómito. ¿Qué puedes pensar? Posiblemente una lesión intracraneana. Eso, una lesión a nivel del cerebro. Y entonces, para poder pensar que una lesión del cerebro, ¿qué voy a pensar? ¿Qué le tengo que buscar en el fondo de ojo? Pues derrame. ¿A dónde? Algún desgarre o ¿A dónde? una lesión. ¿A dónde? Pues Porque principalmente. hay un síndrome que se llama síndrome cráneo hipertensivo, que se Sí. caracteriza por dolor. 2, vómito en proyectil. Y 3, edema de papila. Entonces me tengo que buscar, ver el fondo de ojo y si encuentro un edema de papila, pienso en un síndrome cráneo hipertensivo. Gracias, mijo. Entonces, la midriasis, la pérdida de la agudeza visual y la tensión ocular está aumentada. Y entonces veo el ojo, mire, todo opaco, hay un edema de la córnea muy acentuado, la turbidez de la cámara anterior, veo una midriasis y veo que el cristalino también ya se puso de este color. ¿Sí? Y entonces lo veo con el lente de 3 espejos y veo que el ángulo está cerrado y que el iris, aquí está la pupila, mire, ¿sí? Y que el iris se está rechazando hacia el ángulo irido corneal y que esto me está tapando. Y entonces, ya ahí veo aquí la córnea, veo un ojo rojo, veo la córnea que está edematosa, el humor está turbio y hay una midriasis.
Lo veo en la lámpara y está pegado con la córnea. Los signos. Estos pacientes van a tener presión intraocular elevada. Elevada. Van a tener edema de la córnea, van a tener ojo rojo o hiperemia conjuntival, van a tener inyección periquerática, van a tener una semimidriasis, la cámara está estrecha con células inflamatorias. Entonces, todos esos datos los voy a encontrar. Presión intraocular por arriba de 40, edema corneal, hiperemia, inyección periquerática, semimidriasis fija, cámara anterior estrecha. Y aquí veo un ojo rojo, en primer lugar. Veo esto blanquecino que se ve aquí en la córnea, eso es el edema corneal. Ya dijimos ojo rojo. Veo que el iris está pegado con el endotelio corneal, ¿sí? Veo la midriasis, poniéndolo en la lámpara de hendidura. A este paciente mismo le exploro el ángulo, miren, aquí sería el iris, en la pupila que diga, esta es la superficie anterior, y aquí me está marcando cuándo está abierto y cuándo está cerrado. Entonces, este glaucoma corresponde a glaucoma de ángulo cerrado. Y si yo le pongo el lente de 3 espejos, vean cómo se ve. Esta es la imagen, mire, que se ve. Vemos la pupila, vemos la superficie anterior y me voy hacia atrás. Y no encuentro ninguna estructura que me mencionaron del ángulo irido corneal, ¿no? Entonces se trata de un glaucoma de ángulo cerrado. Los síntomas: disminución de la visión, halos alrededor de las luces, dolor de cabeza, dolor severo de los ojos, náuseas y vómitos, ¿sí? Entonces, el paciente te lo describe. Fíjese que no sé decirle si es en la mañana, mediodía o en la noche, pero veo unas luces así como arco iris, así se me presenta. No es frecuente, pero sí cada 2 días, una vez al día o en la noche. Ese es un dato característico. Y tú le tienes que preguntar si le duele la cabeza, si tiene dolor en los ojos, si hay náuseas o vómito, ¿no? Y entonces estos pacientes ocurren al consultorio porque la visión está disminuida, ¿no? Que es el síntoma principal, disminución de la visión. Por eso llega, quiero que me recete unos lentes para que yo vea porque estoy viendo borroso. ¿Y qué siente más? Veo de vez en cuando unos halos alrededor de las luces. Veo el foco y le veo un halo. ¿Le duele la cabeza? Sí. ¿Tiene dolor de ojo? En ocasiones. Por eso llega. Y aquí está, mire. Esto es el halo, que ellos perciben ellos, ¿sí? Les duele la cabeza, ¿sí? Este paciente tiene un dolor severo de los ojos y van a cursar con náuseas y vómitos. Y entonces hay una triada. Todo paciente que te diga, tengo dolor de ojo, tengo cefalea, dolor de cabeza y veo halos, ya te está diciendo que probablemente tenga glaucoma. Halos, dolor ocular y cefalea son los 3 signos característicos para pensar en un glaucoma. Y entonces estoy obligado en tomar la presión, ya sea con el tonómetro de aplanación, con el tonómetro de aplanación y el tonómetro de shock. Este sería, de shock. Y entonces, para eso, o bien que también lo haga yo con los dedos. ¿Sí? Veo el ángulo para ver qué estructuras tiene. Le hago una campimetría, que es muy difícil porque esos pacientes tienen dolor. Lo que quiere es que tú le cures, ¿sí? Pero sí puedes ver la papila, porque la pupila la van a tener hemidriasis, ¿no? Entonces, todos esos son datos. Tonometría, conioscopía, campimetría y estudio de la papila. Pero generalmente lo que hacemos es esto: tomar la presión, la gonoscopía y el estudio de la papila. Con eso haces el diagnóstico, porque estos pacientes con el mismo dolor no te permiten hacer la campimetría. Ahora aquí le estamos tomando la presión, mire, con el dedo. Tóquense el cartílago de la nariz y esa presión que tiene aquí de la nariz debe tener así.
El diagnóstico diferencial lo voy a planear con una iritis, una inflamación del iris, que tenga sangre a consecuencia de un traumatismo en el iris, una conjuntivitis, una epiescleritis porque me producen ojo rojo las dos, una hemorragia subconjuntival también, y hay gente que te dice, fíjese que me ha sucedido 3 o 4 veces que tenga esto, y tú haces el diagnóstico de una hemorragia subconjuntival. Y entonces ahí ya te está diciendo, ponte listo que por algo debe haber. Una abrasión corneal, que quiere decir una laceración de la córnea, ¿no? O una queratitis infecciosa, una úlcera. Cualquiera de esos lo puede tener. Ahora, estos pacientes, si nosotros hacemos la diferencia entre glaucoma cerrado y ángulo abierto, el glaucoma de ángulo abierto ocupa un 60 a 70%, es decir, es muy frecuente. En el glaucoma de ángulo cerrado, un 10%. El glaucoma de ángulo abierto es crónico, no avisa, avisa cuando uno ya está ciego. El agudo es el mejor, porque en el momento que empiezas con el dolor, en ese momento vas a buscar al médico y que te decida qué es. Es asintomático el glaucoma de ángulo abierto, o sea, no tiene síntomas. Uno lo descubre como hallazgos. El sintomático, te grita por el dolor. El glaucoma de ángulo abierto es más frecuente en miopes. El glaucoma de ángulo cerrado es frecuente en pacientes hipermétropes, que ya vimos, la hipermetropía y la miopía. El glaucoma de ángulo cerrado es frecuente en el sexo femenino. El glaucoma de ángulo abierto es frecuente en el sexo masculino. Entonces, fíjense la diferencia, ¿no? Entonces, ¿cuál de los dos es mejor? El glaucoma de ángulo cerrado. El tratamiento consiste en disminuir la presión, disminuir la producción del humor acuoso, disminuir el volumen del vitrio, facilitar la salida del humor acuoso, porque de eso depende, ¿no? Facilitar porque está tapado el ángulo iridocorneal, ¿no? Y hacerle una iridectomía bilateral con ya láser, ¿sí? Entonces, lo que se hace, disminuir la disminución de la producción del humor acuoso, disminución del volumen del vitrio, facilitar la salida del humor acuoso y hacemos una iridectomía bilateral. Y entonces, para reducir la presión del ojo, le doy acetazolamida, que esto es un hipotensor. Le doy un beta bloqueador. En aquellos pacientes que tienen problemas de corazón, que les sube la presión, que son hipertensos y están tomando su pastilla que les recetó el médico, internista, cardiólogo o médico general, y fíjese que yo curso con la presión elevada y curso con la presión elevada. En el momento que tú le das acetazolamida, baja la presión también. Fíjese, ahora ya se controló mi presión, ya tengo baja, pero es más por ¿no? Que por el otro que estaba tomando, ¿no? Beta bloqueadores, que son en forma de gotas, como es el timolol. Agentes hiperosmóticos. Aquí le tengo que ponerle manitol, que es un agente hiperosmótico. Otro, la glicerina, que es agente hiperosmótico. La urea, que es agente hiperosmótico. Lo que más utilizamos es el manitol y lo ponemos en forma de suero, ¿sí? Media hora después le pongo pilocarpina, le pongo esteroides y le hago la iridectomía periférica. Y con eso le resuelvo, ¿sí? Aquí sería, este es el aparato de Jack Láser, mira. Aquí está viendo el iris, ¿sí? Con el lente de 3 espejos. Y entonces lo que va a hacer es, al disparar, se emite este tipo de luz y va directamente al iris. Y lo que va a resultar es esto, con 3 disparos que des, ya le hiciste un hoyo en el iris, ¿sí? Y aquí va a ser el medio de filtración de todo ese líquido de humor acuoso que no podía pasar acá, ahora está pasando acá, ¿sí? Y con eso le resuelves. Y hoy le haces este ojo, y a los 15 o 10 días le tienes que hacer forzosamente al otro ojo. Por eso se tiene que hacer una iridectomía
periférica en los dos ojos. Primero le curas el ojo malo y después al otro ojo. Pero que no debe pasar para nada, ¿no? Y entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Quién está en riesgo de desarrollar glaucoma? Esa es la pregunta, ¿no? Algunas personas corren un mayor riesgo que el normal de padecer este tipo de padecimiento, ¿no? Y entonces, ¿cuándo debo pensar en el riesgo de desarrollar glaucoma? En aquellos pacientes que tengan por arriba de 40 años, en parientes que tengan con glaucoma, en pacientes que son ascendencia africana, hispana o asiáticos. Aquel paciente que tiene la presión ocular alta, aquel paciente que es hipermétrope y que tiene o miopía, cualquiera de las dos. Aquellos pacientes que sufrieron una lesión en el ojo. Todos hay que pensar un traumatismo a la larga te puede ocasionar esto, ¿no? El uso prolongado de esteroides también es otro factor. Que tenga córneas muy delgadas en su centro es otro factor. Que sufran estrechamiento del nervio óptico. ¿Qué se indica estrechamiento del nervio óptico? Estrechamiento del nervio óptico se atribuye a una neuropatía óptica que puede ser causada por el glaucoma, que puede ser causada por un traumatismo o que puede ser causadas por unas radiaciones. A eso se refiere. En pacientes que sean diabéticos, que tengan la presión alta, en pacientes que tienen migraña, que tengan mala circulación de la sangre o otros problemas de la salud que estén afectando el cuerpo. Entonces, si a mí me preguntan, ¿quién está en riesgo de desarrollar glaucoma? En mayores de 40 años, en los que tienen parientes con glaucoma, que sean de ascendencia africana, hispana o asiáticos, que tengan la presión ocular alta, que sean hipermétropes, que sean miopes, que sufrieron alguna lesión en el ojo, que se estén poniendo esteroides prolongados, que la córnea esté delgada, que exista una neuropatía o un estrechamiento del nervio óptico por algún traumatismo, en pacientes diabéticos, en pacientes que tienen la presión alta, en pacientes que tienen migraña, abusados, fíjense, los pacientes que tienen migraña es un factor para que desarrollen glaucoma y no hay que atenerse mucho de esto, ¿no? Sí. La mala circulación de la sangre, otros problemas de la salud que afectan a todo el cuerpo. Entonces, ya saben quiénes tienen el riesgo de desarrollar glaucoma. Entonces, mi pregunta es esto. Voy con González Villa Daleo Dante. ¿Vino o no vino? Sí, doctor. Ahí Vale. estoy. ¿Quién de las dos puede tener glaucoma? Esa es mi pregunta. ¿La que tiene la cachucha o la que tiene pelos? Pues los dos tienen pelos, ¿no? O la que no tiene. La que tiene cachucha, la que no tiene cachucha. ¿La que tiene? La que tiene cachucha. ¿Seguro? Bueno, gracias. Voy con Gema. Moreno Hernández, Gema. Aquí estoy, doctor. Dale, no te veo en la cámara. Ya la prendo. Ok. ¿Ya me puede ver? La que tiene, No, doctor. nada. Oscuro. Sale. ¿Ya me puede ver? No, ya. Sale. Sale. Sí. Tú tienes 2 faltas, ¿eh? ¿Dos faltas? ¿Por qué dos? Para que veas que sí. A ver, si me las dices, te la quito. Sale. ¿Quién tiene glaucoma? ¿Quién de las dos tiene glaucoma? La que tiene la cachucha, la que no tiene. A ver. Ya te quito las 2 faltas, ¿eh? Sí, por eso deme tiempo para que pueda ver yo bien a las dos. ¿La que no tiene gorra? La que no tiene gorra. No es cierto. No es cierto. ¿Cómo sabes tú que tiene glaucoma si no las has explorado?
Bueno, sí tiene razón. ¿Sí? Para que Sí, vean. Gracias, mija. sí, doctor. Oye, La conclusión. Estos glaucomas de ángulo cerrado tienen un pronóstico bueno para la visión y siempre cuando se detecte tempranamente. ¿Sí? Si el paciente llega al consultorio con dolor y que yo hago el diagnóstico de glaucoma y tengo este aparato que es el láser, yo en ese momento le digo cuánto le sale y en ese momento se la estoy haciendo y le estoy dando ya los medicamentos para que se los tome en ese momento. Y se resolvió su problema para toda su vida porque ya no se va a desencadenar otra vez. Entonces, por eso se dice que es de pronóstico bueno si se detecta en las etapas tempranas. ¿Sí? Antes nosotros, que no teníamos este aparato, teníamos que intervenirlos quirúrgicamente, les causábamos más inflamaciones al paciente y se nos complicaba mucho para hacer este agujerito nada más. Y los teníamos que someter con anestesia general o a veces con anestesia local. A hoy no, le pones una gotita de anestésicos como las que les pongo para dilatar y en ese momento tú le disparas 2 o 3 disparos juntos y se abre ahí y ya se resolvió el problema. Entonces, nos vemos mañana en escuela. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Sí, mija.